mucho gusto poder saludarles, estar reunidos en esta mañana que Dios nos ha regalado. Dios nos ha dado esta oportunidad de poder ver el hermoso día que es hoy. Y acuérdense que Dios pone el nuevo día y nosotros ponemos nuestra actitud. Así es que les mando un fuerte abrazo a todos los que ya están conectados en este día para recibir el alimento espiritual que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y estar contentos, estar con gozo, porque definitivamente saber que Dios siempre tiene algo para cada uno de nosotros es el mayor regalo que podemos tener. La oportunidad de poder transformar nuestras mentes, de poder transformar nuestro corazón, de poder ser ese corazón de la calidad de David, ¿verdad? Cuando Dios dijo, David tiene el corazón conforme a mi corazón, él va a hacer las cosas que yo quiera que él haga. La verdad es que creo que es una bendición y es algo que no debemos de perder de vista, una bendición y un gran honor ser hijos de Dios, por supuesto, y también poder recibir la enseñanza que Dios nos ha dejado escrita en su palabra y que no tiene fecha de caducidad. Es una palabra que hasta estos días, después de 2000 años, está transformando mentes, transformando corazones, transformando vidas. Y creo que es un día hermoso en el que podemos reunirnos, gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido para no desconectarnos. Creo que sí hay un daño que el diablo ha hecho a través de esta pandemia, y es que después de tantos meses de no estar congregándonos de manera física, creo que también corremos muchos riesgos y puede haber muchas ovejas descarriadas en este tiempo, porque de alguna manera el hecho de que nos reuniéramos cada 8 días, pues mantiene a las ovejas, las mantiene en una dinámica de no perderse, de no dejar de congregarse. Pero ahora en esta forma de congregarnos, que es a través de estar en línea, creo que podemos correr muchos riesgos, nos podemos acostumbrar a no hacerlo, podemos estar haciendo cosas que nos pueden estar alejando de la presencia de Dios, por supuesto, y también del seguir creciendo en el conocimiento de Dios, que es finalmente lo que nos va a llevar a vivir una vida transformada, vivir una vida plena, vivir una vida bendecida. Y por eso es que estoy feliz de que todos los que estén conectados, la verdad, gracias a Dios, porque han tomado esta disciplina, porque también es algo que es importante, esta disciplina de no dejar de conectarte todos los domingos a la misma hora. Es una disciplina espiritual también, porque la verdad es que lo podemos dejar para más tarde, lo podemos dejar para otro día, pero yo creo que mantenernos en la disciplina de seguirlo haciendo en el mismo horario, pues siempre va a traer una bendición, porque finalmente Dios sabe nuestras razones, Dios sabe por qué no nos conectamos o por qué sí nos conectamos. Finalmente esa es la parte más importante, que Dios vea que definitivamente sí lo tienes como tu primera prioridad, sí lo tienes como el primero Dios, ¿verdad? Y hoy el tema de hoy, bueno, pues es de alguna manera una continuación de lo que el pastor Paulino estuvo hablando hace 8 días. ¿Se acuerdan de Romanos 1? Y yo le comentaba que había algunos otros puntos que a mí me gustaría compartir, y hoy quiero hacerlo. Estoy feliz de poder estar con ustedes, estoy muy feliz de poder dar gracias a Dios, de poder ver a Dios en mi vida todos los días, de poder tener esa vida constantemente conectada con el Espíritu Santo y con Dios. Y estoy muy contenta de ver también cuántas cosas Dios hace cada día para cada uno de nosotros, hablando de nosotros, yo, mi familia, todo esto, pero también para ustedes, todos los que se han mantenido fieles a Dios, todos los que se han mantenido ahí con Dios y que no han dejado que la situación varíe en nada o altere en nada su relación con Dios, sino que esto debería de servirnos para que
nuestra relación con Dios sea incluso más sólida, incluso mucho más entera, mucho más profunda, porque creo que ir a un lugar cada 8 días de alguna manera nos ayuda a meternos, pero tener la disciplina de estar metidos con Dios, aun cuando solamente nos estamos viendo una vez al mes, creo que eso es de honrarse, y créeme que todo eso que tú estés haciendo con Dios en tu relación, todo eso Dios te va a honrar por eso también. Dios es así, Dios siempre, acuérdate, Dios siempre paga nuestro esfuerzo, Dios siempre paga nuestra obediencia, Dios siempre paga nuestra disciplina, que finalmente en estos tiempos de pandemia, estando en casa, se requiere de mucho más disciplina para seguir a Dios y para seguir siendo hijos de Dios y portándonos como hijos de Dios. Así es que bienvenidos sean todos, no se olviden de compartir este link. Gracias a Dios, espero que hayan estado en el tiempo de adoración y en el tiempo de alabanza, ahí en su lugar secreto. Eso es algo que me gustó mucho que ha estado enseñando el pastor Paulino, estar en lo secreto, estar siempre cuidándonos de no hacer las cosas solamente para que nos vean, sino de cuidar mucho esa intimidad, esas cosas que solamente Dios y tú saben, que solamente Dios y tú se entienden, ¿no? Solamente Dios y tú saben de esas palabras claves, de esas actitudes claves en las que tú hablas con Él y en las que tú te comunicas con Él. Así es que, pues, estamos hablando de un tema de mantenernos a salvo. Hace 8 días el pastor Paulino estuvo hablando, empezó hablando de lo que estuvimos comentando él y yo hace 8 días acerca de Romanos 1. Es un tema fuerte, es un tema que nos puede redarguir mucho, que nos puede exhortar mucho, pero qué bendición, ¿no? Qué bendición que la palabra de Dios nos pueda servir para ponernos otra vez en donde tenemos que estar, para reubicarnos en donde tenemos que estar, para no confiarnos en que ya porque tengo la salvación, ya porque soy hijo de Dios, ya porque tuve un primer encuentro con Dios, ya por eso ya estoy bien. No, hoy quiero hablarles, hoy quisiera y pido a Dios, lo hice en mi oración antes de entrar a esta transmisión, y pido a Dios de verdad que a cada uno le llegue el Espíritu Santo donde necesita, en lo que necesita. Y pido a Dios también que cada uno de ustedes tenga la sensibilidad para recibir lo que hoy Dios tiene para ti, que tengas la sensibilidad y la docilidad, la humildad para recibir lo que hoy Dios tiene para ti. Creo que a veces nos podemos estar confiando en nuestra vida diaria, podemos estar creyendo que nuestra rutina diaria es justificación para dejar lo primero y lo primordial, que es nuestra relación con Dios. Y bueno, no creo que haya nadie conectado en este momento que no quiera o que no se haya conectado para recibir algo de Dios. Y recuerden que Dios siempre, en su palabra, Dios siempre nos está dando paz, Dios siempre nos está dando gozo, pero Dios siempre también nos está dando señales de lo que tenemos que corregir. Dios siempre también nos está ahí moviendo el tapete para que podamos estar ubicándonos y quedándonos en una línea de bendición, que es pues obedecer a Dios, obedecer su palabra. No tratar de obedecer a Dios. Aquí hay una gran diferencia, ¿verdad? Normalmente usamos esa palabra, estoy tratando de hacer esto. No trates, hazlo. O estoy intentando hacer esto, no intentes, hazlo. Porque de intentos pues nos podemos morir en los intentos y no vamos a lograr nada. Necesitamos compromiso. La gente que intenta es porque no hace compromisos. Entonces cuando tú dejas de intentar y entonces empiezas a hacer, ya hiciste un compromiso de no fallar, un compromiso de porque los intentos en muchas cosas, hablando de las cosas almáticas, las cosas conductuales, hablando de eso, los intentos pues son excusas para no crecer. Definitivamente es eso. Entonces no intentes,
hazlo. Y me gustaría que empezaras en tus notas, que tuvieras ahí donde anotar, donde hacer notas, escribir lo que Dios te hable, escribir lo que más te llegue a tu corazón de esta palabra que vas a recibir hoy, para que no la olvides, y el día de mañana la revises, y pasado mañana la revises, y todos los días la revises, y acuérdate que lo que Dios te está dando es un gran regalo, lo que Dios te va a hablar el día de hoy es un gran regalo que tienes que cuidar, y que no puedes descuidar, que no puedes olvidar, entonces a veces lo dejamos así y no tomamos en cuenta que no siempre nos vamos a retener todo, ¿no? Hay gente que es auditiva, hay gente que es visual, y por eso siempre es mejor anotar lo que Dios te hable, y después seguirlo trabajando, seguirlo masticando hasta que lo puedas comer completo y entonces lo puedas digerir. Así es que bendiciones a todos, les mando muchos abrazos, y bueno, vamos a empezar porque me gustaría decirles que hay una serie de cosas en Romanos 1, y me gustaría empezar con el verso 28. El verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es la primera parte del verso 28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ojo con esto, ¿cuánto estás teniendo en cuenta a Dios en todo lo que estás haciendo? O en todo lo que estás diciendo, en todo lo que estás sintiendo. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Quiero empezar con porque me voy a regresar al verso 18, pero primero quería empezar con esto porque no aprobar tener en cuenta a Dios, es decir, no tuvieron a bien tener en cuenta a Dios, no tuvieron a bien preguntarle a Dios, no tuvieron a bien tomar en cuenta todo lo que Dios les ha enseñado, no tuvieron a bien, y está hablando de gente que ya conocía del Señor, no está hablando de gente del mundo inconversa que no había tenido ningún encuentro con Dios, no, está hablando de gente que ya conoce a Dios, que ya había tenido un encuentro con Dios. Y esto es algo importante, tú puedes tener un encuentro con Dios como un evento, pero definitivamente no basta con un encuentro con Dios, hay que ser transformado. Hay que ser transformado en nuestra forma de pensar. Ya saben, nuestro pastor siempre nos habla de Romanos 12:2, transformarnos, ¿verdad?, en la manera de pensar, porque entonces si transformamos eso, vamos a transformar nuestra manera de vivir. Entonces dice aquí: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y bueno, no me voy a meter mucho en la explicación de por qué dice aquí que Dios los entregó a una mente, pero acuérdense que no es la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros aprobemos siempre tener en cuenta a Dios. Él todo lo que escribió en su palabra es para que aprendamos. En nuestra necedad es cuando nosotros mismos nos estamos entregando a cosas que no convienen, en nuestra necedad. Y por eso voy a explicar más adelante los versos de arriba. Pero lo que quiero decirte es que hay una lista terrible en Romanos 1. Hay una lista terrible de lo que pasa con la gente cuando deja de tomar en cuenta a Dios. Es una lista horrible, y la voy a leer. Dice el verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces es una lista horrible, porque yo digo, bueno, ¿en qué momento alguien se vuelve homicida?
O sea, amanece un día y dice, bueno, hoy voy a matar a alguien. ¿O cómo es ese proceso? Y eso es de lo que quiero hablar. ¿Cómo es esa escalinata hacia llegar a estos puntos, a estas descripciones tan horribles de las que habla Romanos 1? ¿Cuál es esa escalinata? ¿En dónde empieza esa escalinata hacia la perdición de esto? Lo que quiero decirte en esta mañana es que si tú no te mantienes a salvo, pues tú vas directito a la perdición, a estas cosas. Y a veces creemos que perdición son cosas pues muy graves, ¿no? Por ejemplo, secuestrar a alguien. A veces creemos que perdiciones son cosas muy escandalosas, pero aquí está describiendo cosas que podemos estar practicando todos los días. Está diciendo avaricia, maldad, envidia, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, soberbios, altivos, desobedientes a los padres. ¡Wow! A mí me impactó que dice desobedientes a los padres, porque podríamos creer que eso no nos lleva a perdición. Ojo, chicos, que todavía son hijos de familia, que están en sus casas. Ojo con esto, porque la escalinata a eso, ahorita la vamos a explicar. Pero es un tema muy sutil. El diablo sabe cómo llevar a la gente que se descuida cuando deja de tener en cuenta a Dios, sabe cómo llevarla hacia esta escalinata, a escaloncito por escaloncito, que ahorita vamos a ver cuáles son esos escalones que nos pueden llevar a esto. Porque hay que cuidarnos de no empezar la escalinata, no empezar con el primer escalón, hay que cuidarnos de esto. Entonces, fíjense bien, vamos a ir al verso 19, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Voy a ir explicando poco a poco, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿De qué está hablando? Está hablando de todas aquellas cosas que Dios ya te dijo, todas aquellas cosas que Dios ya te habló. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esto es como a Dios se le conoce porque todo, cuando tú ves un jardín, cuando tú ves las estrellas, cuando tú ves la luna, cuando tú ves el espacio, tú sabes que eso es de Dios, eso es creación de Dios, esa es la manifestación de Dios. Dios me está manifestando su grandeza a través de eso. Dios me está manifestando su gloria a través de eso. Y bueno, pues solamente un necio puede negar la existencia de Dios después de ver la luna, después de ver las estrellas, después de ver el nacimiento de un bebé. Es imposible negar la existencia de Dios después de ver toda su creación, todo lo que hay manifiesto por Dios. Dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando de que no puedes negar la existencia de Dios después de ver toda esta creación, después de ver todas estas cosas. Y luego el verso 21 me encanta porque, bueno, ahí es donde todo va bien, pero en el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y bueno, comienza a describir muchísimas cosas, muchísimas otras cosas fuertes que mencionan aquí este verso, cuando dice aún sus mujeres cambiaron el uso natural, ¿verdad?, de su naturaleza. Está hablando de muchas cosas fuertes que empezaron a pasar con estas personas que habiendo conocido, y ahí quiero hacer el énfasis en esto, ¿verdad? El verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, el poder y su deidad se hacen claramente visibles, es decir, no hay duda de que Dios
No hay duda de que Dios y solamente un necio cree. Y aquí me gustó mucho una historia que escuché de Marcos Witt, que él decía que en uno de sus viajes él encontró a un muchacho como de unos 23 años y dice que este muchacho lo reconoció que él era Marcos Witt y entonces le preguntó, ¿usted es Marcos Witt? Y Marcos Witt le dijo, sí, yo soy Marcos Witt. Y ya le dice, pues, ¿le puedo comentar algo? Y le dijo Marcos, sí, está bien. Entonces dice que empezó a hablarle así con su lenguaje todo místico, le empezó, es que yo creo que, yo sé que usted, habla mucho de Dios y usted está enfocado en Dios, en su ministerio y todo esto, dice, pero yo le quiero decir que yo creo en la naranja, ¿no? Dice, yo creo que la naranja es el universo. Y entonces Marcos Witt pues se quedó escuchándolo, ¿no? Entonces le dijo, no, pues yo creo que la naranja es el universo, por esto, con muchos razonamientos, así les digo, un lenguaje místico y extraño, ¿no? Y entonces Marcos Witt comenta y le dice, mira, hubo un creador de la naranja por sí sola no fue. Y además, si la naranja fuera el universo, en 2 días ya no tienes universo porque se pudre en 2 días una naranja o en 3 días una naranja. Y entonces dice que él empezó a explicarle a este chico, cuál era la creación, y entonces aquí él decía, ¿no? También en ese comentario, en esa historia de este chico, decía, yo le hablé del creador, no de la creación. Yo le hablé del creador, porque lo que importa es el creador. La creación es el regalo que el creador nos dio, pero el principal, lo que tenemos que tener en cuenta siempre, es al creador. Pero verso 21, pues habiendo conocido a Dios, creo que esa es la frase más fuerte de este capítulo o de este tema que habla de la culpabilidad del hombre. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, ya lo habías conocido, ya habías tenido un encuentro con Él, ya habías probado de lo que era estar en el Señor, estar en Cristo, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Y bueno, pues vamos a hablar de la escalinata. El primer escalón, según de lo que está hablando aquí, el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ese es el primer escalón que tú empiezas para irte al sótano, o sea, para irte como gordo en tobogán hacia este punto de una condición de lo que leímos de todas las características de alguien que ha dejado de considerar a Dios o de tener en cuenta a Dios en su vida. Entonces, el primer escalón, y hablaba yo de que, ¿cómo es que alguien empieza a ser un homicida? ¿O cómo es que alguien empieza a ser un detractor? ¿O cómo es que alguien empieza a ser murmurador? ¿Cómo es que alguien empieza a ser perverso? Y este es el punto número 1, no glorificar a Dios. Esa es la primera cosa. No llega de un momento a otro, llega con un conjunto de conductas negativas que te van llevando escaloncito por escaloncito. Por ejemplo, alguien que no reconoce la grandeza de Dios por todo lo que tiene y no le atribuye a Dios todo lo que tiene, obviamente no le va a dar gloria a Dios. Se va a dar gloria a sí mismo. Y ojo con esto, porque esto es una práctica que podemos estar teniendo todos los días, al querernos dar nuestra propia gloria a nosotros por las cosas buenas o por las buenas cosas que hacemos. Y tenemos que cuidarnos mucho de esto, porque cuando tú te estás dando gloria a ti, tú se la estás quitando a Dios. Si tú te estás dando la gloria a ti por las cosas que logras, por las cosas que tienes, entonces le estás quitando la gloria a Dios.
Y aquí ese es el punto más importante, creo que no glorificarle a Dios, es decir, ya lo habían conocido, ya habían tenido un encuentro con Él, pero decidieron no darle gloria a Dios, decidieron que todo lo que ellos tenían era porque ellos se lo habían ganado, porque ellos lo habían trabajado, porque a ellos les había costado. Y podemos estarle atribuyendo a otras cosas o a otras personas o atribuyéndote a ti mismo, que este es el más común. El más común es que alguien que no glorifica a Dios es porque se glorifica a sí mismo. Entonces, ojo con esto. Ojo, porque la palabra glorificar no solamente se usa para expresar algo acerca de Dios, también puedes estarte glorificando tú mismo. Entonces, a veces creemos que podemos o que nos podemos dar esos permisos de andar presumiendo, y esto es algo que te puede pasar cuando tú andas de presumido. No le vas a dar la gloria a Dios, te la vas a dar a ti, a tus capacidades, a tus habilidades, a lo que tú eres bueno, pero nada de lo bueno que tú tienes lo tendrías sin Dios. Y ojo con esto. Nada de lo bueno que tú tienes lo tendrías sin Dios. Si tú tienes algo bueno, estoy segura, muchas cosas buenas que tienes que aprender a darle la gloria a Dios en todo momento por esto. Y siempre acuérdate, siempre que tengas la tentación, porque es una tentación la que tenemos, y la tenemos todos, Todos siempre tenemos la tentación de estarnos dando gloria a nosotros mismos, pero siempre que tengas esa tentación, siempre decide darle la gloria a Dios. Esa es la única forma en la que tú puedes estar dejando de darte gloria a ti, o dejando de darle gloria a otros, ¿verdad? Porque también es cierto que sí le podemos estar atribuyendo a Dios, atribuyendo a otros, a otras cosas o a otras personas lo que solamente le corresponde como gloria a Dios. Amén. Entonces, no le glorificaron a Dios. Después dice el verso, el mismo verso 21, dice después, ni le dieron gracias. Ese es el segundo escalón para llegar a ese punto crítico de la lista horrible del verso 29. Es otro escalón, no darle gracias. Cada vez que tú puedas y pase algo en tu vida, algo bueno en tu vida, lo primero que tienes que hacer es hacerte ese hábito de darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Acuérdate, es gracias a Dios no por todo, sino en todo tiempo. No es por todo tiempo, sino en todo tiempo. En cualquier situación que pases, en cualquier situación difícil. Por eso el ejemplo de Pablo es muy padre. El ejemplo de Pablo es impresionante, porque Pablo, estando en la cárcel, muestra cómo sí se puede glorificar a Dios y darle gracias aún en medio de una situación así. Y entonces dices, realmente ahí está el secreto de muchas cosas, porque si no fuera así, ¿para qué? ¿De qué serviría? Dice el pastor, ¿de qué serviría ser hijos de Dios? Si a la hora de los trancazos y de los moquetazos por una situación difícil, ya no vas a poder adorar, ya no vas a poder dar gracias, ya no vas a poder dar gloria. Esas son características de los hijos de Dios, los que aprenden a en toda circunstancia darle gloria a Dios y darle gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué? Gracias a Dios porque lo tengo, porque lo conozco, porque sé que todo obra para bien a los que aman a Dios, porque estoy segura que esto solamente es temporal y que esto puede ser una realidad, pero mi verdad es que soy hija de Dios. Mi verdad es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi verdad es que soy su hija y que no importa más la situación que mi posición con Dios. No es más importante tu situación que tu posición. El grave problema de muchos creyentes es que se olvidan de su posición con Dios y empiezan a ver solamente su situación. Pero ojo con esto, si tú te enfocas en tu situación, vas a perder de vista cuál es tu posición cielícola, cuál es tu posición como hijo de Dios. Me encantan esas personas que puedo recibir una llamada de ellas con una situación que puede ser difícil, pero que saben en dónde están paradas. Amo esa
esa gente y vivifica mi espíritu cuando alguien me habla, porque es como decir, ay, ya, ellos ya lo brincaron, ya saben a dónde tienen que estar, ya saben dónde se tienen que parar, ya saben que no importa la situación, lo que importa es su posición celestial, su posición como hijo de Dios, de que de nada temeré, ¿verdad? Porque Dios está conmigo, nada temeré porque Dios está conmigo, porque Dios me ha salvado, porque Dios me ha libertado, porque Dios me ha liberado. Pero alguien que no está tomando en cuenta a Dios en su vida no tiene claro esto. Alguien que no está tomando en cuenta a Dios todos los días de su vida y en todo lo que hace, no está en esta posición, está más enganchado a la situación que a su posición. Mi posición, no olvidar quién eres en Cristo Jesús, no olvidar la posición que Dios te dio a través de Cristo Jesús. Dice que tú estás sentado y juntamente con Él estamos sentados a la diestra del Padre. O sea, juntamente con Él hemos sido resucitados, juntamente con Él hemos sido sanados, juntamente con Él hemos sido puestos de las tinieblas, puestos a la luz. Aleluya. Amén. Espero que estén recibiendo lo que Dios está hablándole a cada quien. Estoy segura que vamos a mover esas cosas que nos han estado impidiendo estar más enfocados en nuestra posición que en nuestra situación. Aleluya. Después dice el dar gracias, ¿verdad? Nos quedamos en el segundo escalón que nos puede llevar a la perdición y que no nos va a mantener a salvo, es no dar gracias. No dar gracias. Cada vez que tú te levantas, lo primero que tienes que aprender a hacer es dar gracias. Dar gracias a Dios porque abriste tus ojos. Dar gracias a Dios por la persona que tienes al lado. Dar gracias a Dios por tu familia, dar gracias a Dios por tu trabajo, dar gracias a Dios por tu casa, por tu colchón, por tu cama, dar gracias a Dios porque me puedo tomar un café. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios porque hay alguien que me cuida, gracias a Dios porque tengo padres que me enseñan, gracias a Dios porque tengo un esposo que me cuida, que es mi cabeza, gracias a Dios porque tengo pastores, gracias a Dios porque tengo trabajo, gracias a Dios porque tengo salud, gracias a Dios porque tengo su palabra. Gracias a Dios porque tengo su palabra. Y yo tengo una pregunta con esto. ¿Cuánto te llenas de la palabra de Dios? ¿Cuánto te llenas cada día de la palabra de Dios? Jeremías decía que me he llenado tanto de tus palabras, decía que ando como ebrio de tanto que me he llenado de tus palabras. Amén. Ojo con esto que estamos viendo. ¿Cuánto te estás llenando? Porque te voy a decir algo. Glorificar a Dios y darle gracias a Dios es consecuencia de cuánto te llenas de su palabra. Es consecuencia. Nadie puede estarle dando gracias a Dios constantemente si no se llena de su palabra. Porque cuando tú te llenas de tu palabra, te es revelada la verdad de Dios. Y entonces no te queda de otra más que darle gracias. No te queda de otra más que, Señor, ni siquiera encuentro cómo darte las gracias. A veces la palabra gracias se queda muy corta en relación a lo que yo quisiera decirte, a lo que yo quisiera expresarte. Amén. Llénate de la palabra de Dios porque llénate de las palabras de Dios. A mí me encanta tener toda la lista de versos en alguna clase, en una transmisión en vivo que le di a las mujeres. Les hablé de esto y les di una serie de versos donde habla de todas las cosas que soy en Cristo Jesús, de toda esa palabra de la que me tengo que llenar. Y voy a ver si se las puedo compartir, pero ¿de qué te estás llenando? ¿De qué te estás llenando todos los días? ¿De qué te estás llenando? Porque, ojo, si tú no estás glorificando y no estás dando gracias, entonces estás haciendo lo contrario. Te estás quejando,
¿Estás dejando de menos y quitándole mérito a Dios en tu vida? Entonces, al darle gracias por cada bendición, al darle gracias a Dios por cada bendición, por cada cosa, y aun cuando la situación no es fácil, hay que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene la salida. Gracias, Señor, porque esta situación no es tuya, tú no la mandaste, no es tu obra, pero gracias a Dios y gracias a ti, porque tú tienes la salida a esa situación. Amén. Tengo calor. Aleluya. Sí, por favor. Entonces, el darle gracias a Dios por cada bendición y reconocerlo como tu Dios, eso es lo que va a garantizar que no vayas a ese sótano de perdición donde puedes empezar con pequeñas cosas. Me da una, de verdad me causa una cosa dentro de mí el saber que estos dos pasos podríamos medirlos, si los pudiéramos medir, los mediríamos como algo muy sencillo, ¿no? Diríamos, no, pues yo sí glorifico a Dios. No, pues yo sí le doy gracias a Dios. Pero fíjense cómo empieza, porque va subiendo de tono. Va subiendo de tono. Empieza con un no glorificar a Dios que nos puede parecer sencillo. Nos puede parecer un detallito, pero no lo es. Ojo, nos puede parecer un detallito, pero no lo es. No es un detallito, es un detallote. Glorificar a Dios y no darle gracias. Y darle gracias. Entonces, no glorificar a Dios, no darle gracias. Eso es lo que va a empezar al paso número 3, que es envanecerte en tus propios razonamientos. Lo dice ahí el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, es la gente que cree que sus ideas son mejores que las de Dios, ¿no? Que nada más necesita a Dios los domingos, que nada más necesita a Dios cuando tiene que pedirle ayuda, que nada más necesita a Dios para cuando quiere que algo pase. Envanecidos en sus razonamientos, sus ideas son mejores que las de Dios, ¿verdad? Es la gente que hace la pregunta de ¿quién es el mero mero? Pues yo, ¿verdad? Yo soy el mero mero. Y se creen así, se creen el mero mero, son orgullosos, son soberbios, tienen respuesta para todo. ¡Wow! ¡Auch! Ojo con esto. Tienen respuesta, envanecidos en sus razonamientos, es la gente que tiene respuesta para todo. Que le dices, oye, no lo hagas así. No, pero es que ¿por qué esto, lo otro? Oye, no hagas esto así. No, pues es que no, porque no sé qué, no sé cuándo, no sé cuándo. Envanecidos en sus propios razonamientos, siempre tienen la razón, no necesitan a nadie. Siempre tienen la razón y no necesitan a nadie. Olvidan la grandeza de Dios en sus corazones, en sus vidas, en sus mentes. Olvidan la grandeza de Dios. Obviamente, alguien que no está glorificando a Dios, que no le está dando gracias a Dios, es alguien que está olvidando cada vez más la grandeza de Dios en su vida. Y cuando hablo de glorificar a Dios y de darle gracias, no estoy diciendo que te vuelvas religioso, ¿no? Y que ahora a todo mundo le tienes que decir gracias a Dios y a todo mundo le tienes que decir gloria a Dios. No, porque esto no es algo externo, necesitas entender esto. El glorificar a Dios y el darle gracias a Dios es una acción más espiritual y personal que general. Tú tienes que saber que glorificas a Dios. Obviamente sí es bueno siempre dar gloria a Dios y sobre todo cuando estamos entre hermanos, creyendo lo mismo, creyendo en el mismo Dios, adorando al mismo Dios, entre hermanos siempre es bueno dar gloria a Dios, pero a veces tenemos esas palabras de gloria a Dios y gracias a Dios, las tenemos ya solamente como una frase, como algo que ponemos en todos lados. Yo lo que quisiera hoy decirte es que no dejes que solo sea una frase.
deja que sea una verdad en tu corazón, deja que sea una actitud genuina de tu corazón y de tu mente, de tu espíritu. Deja que eso sea una declaración y algo que sea genuino para ti. Amén. Así es que el punto número 3 de envanecerse en sus propios razonamientos. Es gente que le dices, oye, ¿por qué no te has conectado? ¿Por qué no te has congregado? Ah, no, sí, es que sí me congrego, pero pues lo tomo otro día. Y aunque pueda los domingos a las 11 de la mañana, no lo hace. Eso es envanecerte en tus propios razonamientos. Porque el punto no es si lo escuchas o no lo escuchas, sino el punto es si puedes hacerlo en el tiempo que debe ser o no puedes hacerlo en el tiempo que puede ser. Y esto de los razonamientos, híjole, es tan peligroso porque el envanecido en sus propios razonamientos siempre va a creer que lo que piensa está bien y que lo que cree está bien y que lo que dice está bien. Y es gente que dice, no, yo lo voy a hacer así y además yo y Dios y mi relación con Dios es mía y yo sé lo que tengo y yo sé lo que hago y envanecidos en sus propios razonamientos. Wow. Aleluya. Escalón número 4, que nos lleva a la perdición y que no nos mantiene a salvo. Dice el verso 21 después, ¿verdad? Y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido. Híjole, imagínate nada más envanecido en tu propio razonamiento y luego ser necio. Pues son las tinieblas totalmente. Entonces, ¿qué es un corazón? ¿Qué es un corazón entenebrecido? Es un corazón en tinieblas. Es un corazón que ya no mira, ya no ve, ya está empezando, ya está llegando al final del sótano. Se está metiendo mucho más al sótano. El corazón entenebrecido es aquel que está en tinieblas. ¿Por qué? Pues porque está envanecido. ¿Por qué? Pues porque no le dio gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no glorificó a Dios. Si se dan cuenta, va de menos a más. El primer pasito es no glorificar, el segundo pasito es no dar gracias, el tercer pasito es soberbia, envanecerse en su propia razón y luego llegar al corazón necio en tinieblas. Ahora, fíjate bien, es muy peligroso llegar ya cuando te has dado permiso de llegar a este punto. Es a la gente a la que le expones la verdad y no la entiende. Y te replica, y te da una serie de argumentos y te da una serie de razones, que se siguen haciendo necios en sus propios razonamientos. Entonces, entre más exponen sus razones, más necios se hacen. Y entre más necios se hacen, más están en tinieblas. Esa es la gente que le has hablado y tratas de meterla otra vez al redil y tratas otra vez de meterla otra vez a esa línea divina en la que deberíamos de estar todos los que hemos conocido a Dios. Y no, tiene muchas razones, tiene sus propias razones, tiene sus propias verdades, hace verdad toda su necedad. Y en este punto tú puedes tener un corazón necio en tinieblas y pues estar predicando, o estar orando, o estar en la iglesia, o estar sirviendo. Ojo con esto porque está hablando de gente que conocía. Dice, pues habiendo conocido a Dios, se hicieron así. Ojo, mis queridas hermanas y hermanos, ojo, porque este peligro lo corres tú si te descuidas. Este peligro lo corres tú si te descuidas. Este peligro lo corres tú si no empiezas otra vez a retomar
el tener en cuenta a Dios, como lo dice el verso 28, tener en cuenta a Dios en todas las cosas que vas a hacer, en todas las cosas que vas a decir. Si tuviéramos más cuidado de esto, de tener en cuenta a Dios, créeme que dejaríamos de decir muchas tonterías. Necio corazón en tinieblas, peligroso, peligroso darte permiso de llegar a este punto de tu vida. Peligroso, muy peligroso. Este fue el proceso por el que el rey Saúl terminó como terminó. Hace poco estuve viendo de su historia y me impactó. ¿Cómo es posible que habiendo empezado a los 30 años a ser rey, y donde la gente lo aclamaba y todos querían que él fuera el rey, cómo es posible que 42 años después él haya llegado al punto de que tanto lo despreciaban y que todos estaban buscando y esperando su muerte? Él decidiera enterrarse en su propia espada. ¿Cómo es posible que alguien como Saúl, habiendo conocido a Dios, habiendo tenido todo lo que tuvo en su relación con Dios, haya terminado así, odiado por todos? Empezó así. Empezó a dejar de glorificar a Dios, empezó a dejar de darle gracias a Dios, empezó a envanecerse en sus propios razonamientos, empezó a tener un corazón necio, entenebrecido. Se permitió llegar hasta ese punto. Punto número 5, escalón número 5, se creen sabios, pero son necios. Ojo, hola. Y sobre todo en este tiempo, en este tiempo donde, bueno, sobran los sabios. Se creen sabios, pero son necios, ¿verdad? Son de los que hablan tonterías y creen que saben todo, como el chico de la naranja, ¿no? Él creía que sabía todo y que era súper sabio, pero estaba hablando puras tonterías. Puras tonterías. ¿Por qué son tonterías? Porque están fuera de Dios, están fuera de lo que Dios dice, están fuera de la grandeza y de la magnificencia de Dios. Son intelectuales, ¿verdad? Son los intelectuales que, o sea, conocen de todo, ¿no? Y todas las, no, pues esto y lo otro y aquello, y hasta hablan así de muy intelectuales, muy... Pero esta gente también, y ojo con esto es algo que nos estuvo advirtiendo mucho el pastor Paulino hace algún tiempo, se acordarán. La gente que se cree sabia, pero es necia, es aquella que se vende a filosofías extrañas. Ojo, cosas que se parecen a la palabra de Dios, pero que no lo son. Cosas que se parecen y que toman una porción, toman un pedacito de la palabra de Dios, pero las tuercen. Las tuercen. Se venden a filosofías extrañas, revolviendo lo intelectual con lo divino. Ojo, hola, hola. No todo lo intelectual es divino. No todo lo intelectual es divino. Por eso es que nosotros hemos hablado mucho de sí, darles a tus hijos una carrera, eso les está dando una preparación intelectual. ¿Y lo divino dónde va a quedar? ¿En qué posición vas a dejar a tus hijos con solamente tener conocimiento académico que les va a dar un intelecto, pero que nunca va a estar en línea con lo divino? Cuidado con las filosofías extrañas, cuidado con lo que oyes. No todo lo que oyes que dice Dios es la verdad de Dios. Ojo, no todo lo que pinta de ser también cristiano tiene la base o el fundamento bíblico. Es un arte, por supuesto, dar la palabra de Dios de una manera laica. Es un arte que Dios le da a ciertas personas y a ciertos ministerios. Eso es algo que no todos lo pueden hacer.
no todos. ¿Y cómo te das cuenta? Pues por los resultados. Tú sabes cuando Dios te ha dado ese ministerio de poder dar la enseñanza laica y poder llevar a la gente de esa manera a Cristo, para que lo hagan de propia convicción y no por una imposición o por una presión espiritual de que tienes que hacer esto o de tiene que ser así, ¿no? No revuelvan lo intelectual con lo divino. Ojo con esto, porque ese es el quinto escalón, y aquí ese es el problema. Se creen sabios, pero son necios. Por eso Paulino dice que cuando él dijo, Paulino, eres un tonto, tú no sabes nada, en ese momento él empezó a renunciar a esa intelectualidad o a ese creerse sabio, y entonces fue cuando Dios pudo operar en él para revelarle la grandeza de su gloria. Amén. No puede suceder de otra forma. Entonces no revuelvas lo intelectual con lo divino, porque eso hacen los que se creen sabios pero que son necios. Y ponen unas frases de wow, ¿no? Ponen unas frases de wow en sus redes sociales y tú los oyes hablar y dices, wow, pero están revolviendo lo intelectual con lo divino. Y discúlpame, pero la neta del planeta es lo divino. Ahí encuentras toda la verdad. Toda la verdad. Escalón número 6, cambiaron la gloria de Dios a otras cosas. ¡Wow! Necesitas darme otros 10 minutos, porque si no, no voy a acabar. Y quiero dejarles este punto. Para mí, bueno, esta ya es lo grave de lo grave. No sé si me explico. Esto ya es haber llegado a las tinieblas completamente. Cambiaron la gloria de Dios por otras cosas. Dice el verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Uy. Aman más la creación que al creador. Ay, Dios mío. Ok. Cambian lo divino por lo terrenal. Cuando está hablando aquí de aves, cuadrúpedos y de reptiles, dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando de todo lo que estás dándole culto a alguna criatura antes que a Dios. Está hablando de idolatría, mis queridos hermanos. Está hablando de idolatría. Y ¿sabes una cosa? Idolatría es cualquier cosa que pones entre tú y Dios. Eso es idolatría. Y no necesariamente es una imagen o una estatua o un santo en barro. No, nada más eso es idolatría. Ojo. Porque idolatría puede ser tus estudios. Idolatría puede ser un amigo. Idolatría puede ser un novio, una novia. Tú puedes estar idolatrando eso antes que a Dios. Tú puedes estar idolatrando la escuela, puedes estar idolatrando la carrera. Te puede estar importando más la escuela, la carrera, que Dios. Te puede estar importando más tu cónyuge también, ojo, porque aquí tenemos que tener bien claro el orden. Es cierto que en lo terrenal, tu primer prójimo es tu esposo, pero antes que tu esposo está Dios, antes que tu esposa está Dios. De hecho, si como esposa quiero tener un buen esposo, a mí me interesa que mi esposo tenga en primer lugar a Dios. Yo no busco ser el primer lugar en la vida de mi esposo. Yo sé que yo tengo un segundo lugar, porque el primero lo ocupa Dios. Aleluya. Idolatría es cualquier cosa que se interpone porque tú la pones entre Dios y tú. Eso es idolatría. Tus estudios, tu coche, ojo, tu coche, tu cuarto, tu ropa, tus zapatos. O sea, tú puedes estar teniendo actos de idolatría
mucho más allá de lo que tenemos por concepto de idolatría. Idolatría no nada más es orarle a una estatua. No. Idolatría, tú puedes tener idolatría por muchas cosas. Cuando tú estás dándole más tiempo a algo, ojo, porque ahí estás quitándole, y más si no le estás dando su tiempo a Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en todas tus ocupaciones? ¿Qué lugar ocupa Dios en todo lo que tienes? Si yo te quitara todo lo que tienes, ¿qué queda de ti? Siempre les digo esto a las mujeres. Y te digo una cosa, quitándote todo, lo único que debería de quedar es Dios. Y eso es lo importante. Tener a Dios en todo momento, en todo tiempo. Tu trabajo puede ser tu ídola, puede ser idólatra de tu trabajo, puede ser tu ídolo, tu trabajo puede ser tu ídolo y dedicarte a trabajar y a trabajar y a trabajar, eso puede ser tu ídolo. Por eso es que Dios nos enseña a ser sobrios y Dios dice todo con equilibrio, todo con mesura. A todo hay que darle el tiempo que se le debe, ni más ni menos. Pero tu primer llamado es darle tu vida, el trono de tu vida, dárselo a Dios. Si Dios no tiene el trono de tu vida, discúlpame, pero lo tiene otra cosa, o lo tiene otra persona. Cuando alguien está idolatrando una relación con alguien, sea de lo que sea, porque ustedes pueden estar idolatrando un amigo, ojo, porque esto es bien común. O en una relación destructiva, ¿verdad? Por eso se vuelve destructiva, ¿sabes? Una relación se vuelve destructiva porque empiezas a idolatrar a esa persona. Por eso se vuelve destructiva. Cambiaron la gloria de Dios por otras cosas. Cambiaron la comida, la mesa servida de Dios los domingos a las 11 de la mañana por otras cosas. Y si tú trabajas, Dios lo sabe. Si tú los domingos trabajas y por eso no te conectas los domingos a las 11, Dios lo sabe. Y Dios te hace justicia para que cuando tú escuches el mensaje que era de las 11 de la mañana del domingo, para que cuando tú lo escuches, tú recibas la palabra de Dios apretada, remecida y abundante, porque Él sabe que no estuviste porque no pudiste. Amén. Amén. Aleluya. Cambiaron la gloria de Dios por otras cosas. ¿Qué es a lo que le estás dando culto? ¿Qué de las cosas que tienes le estás dando culto? Aguas. Hay que cuidarnos ahí. Hay que mantenernos a salvo ahí. ¿Qué estás idolatrando? ¿A qué le estás dando gloria? ¿A qué le estás dando más tiempo? ¿A qué le estás dedicando un tiempo que le corresponde a Dios? Que le corresponde a conocerlo, a tener intimidad con Él, a tener una relación íntima. Aleluya. Amén. Amén. Cambiar la gloria de Dios por otras cosas. Si tú estás en este escalón número 6, si tú te identificaste en este escalón número 6, quiero decirte que necesitas empezar a regresarte. Necesitas empezar a regresarte. ¿Cómo vas a empezar a regresarte? Arrepiéntete de todo lo que has estado glorificando. Arrepiéntete de todo lo que has estado dándole gloria a otras cosas que a Dios. Tú sabes de qué estamos hablando. Yo sé lo mío, pero tú sabes lo tuyo. Y no puedes engañar a Dios. Y no podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. No podemos pretender ser hijos de Dios nada más de dicho. No podemos pretender tener a un Dios que solamente lo queremos considerar cuando necesitamos algo. No podemos ser hijos que solamente honren a Dios cuando las cosas están más tranquilas, cuando las aguas están calmadas. No podemos ser de esos hijos. ¿Alguna vez te ha pasado como mamá o como papá que tus hijos solo te buscan cuando quieren algo? ¿Cómo te sientes tú como mamá o como papá?
Cuando te faltan el respeto, cuando no te honran, cuando te contestan mal y de repente llegan y se quieren portar muy lindos contigo. ¿Cómo te sientes tú? Así se siente Dios también. Aunque Dios es un Dios que nos perdona, aunque Dios es un Dios que siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo en su presencia en Él, pero ¿qué tipo de hijo estás siendo? ¿Estás en el escalón número 6? Hay que regresarse. Empieza por darle gloria a Dios de nuevo, pero no de dicho. En verdad dale gloria a Dios. Empieza otra vez por darle gracias a Dios cada mañana por lo que Él te ha dado, por lo que Él te ha bendecido. El grave problema de la cultura que vivimos es que siempre estamos viendo lo que no tenemos, en lugar de dar gracias y dar gloria a Dios por lo que sí tenemos. Si tú no has pisado el primer escalón, gloria a Dios. Eres bendecido por el Señor. Estás manteniéndote en el habiendo conocido a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, si tú no has pisado el primer escalón, mantente ahí, mantente a salvo de pisar el primer escalón. Mantente a salvo de continuar en el segundo. Si tú estás en el tercer escalón, regrésate, por Dios. No te esperes a llegar al 6. No te esperes a llegar al 5. No te esperes a llegar al 4. No te esperes a llegar al 3 para poner un alto. Para ponerte un alto. Ponerte un alto. Dios nos ha dado el libre albedrío. Y Dios no nos obliga a hacer nada. Y mira, ¿sabes algo? En la misericordia de Dios y en su gracia y en su amor permanente, nunca es tarde para regresarse. Yo no puedo decirte hoy, si tú estás en el escalón 6, demasiado tarde. No, porque Dios en su gracia y en su amor nos permite regresarnos siempre. Siempre. Así es que si tú estás en el que estés, regrésate. Si tú no has pisado el escalón 1, sigue manteniéndote a salvo. Sigue manteniendo tu vida, dando gloria, dando gracias, cuidándote de la soberbia, cuidándote del orgullo, dándole su lugar a Dios, reconociendo que Él es el creador de todas las cosas y que la creación es grande porque Dios es grande. Si tú has llegado al escalón 6, es muy posible que estés haciendo las cosas del verso 29 hasta el verso 32 que leímos. Es muy posible que estés siendo murmurador, es muy posible que estés siendo aborrecedor de Dios y de las cosas de Dios, porque tú puedes decir, no, yo no aborrezco a Dios, pero puedes aborrecer las cosas de Dios. Las cosas que a Dios le importan, las puedes aborrecer. Y saben una cosa, iglesia, necesitamos volver a ser esa iglesia que apoya la obra de Dios y el deseo de Dios en su corazón para la iglesia. Amén. Nunca pises el escalón número 1. Si tú no has llegado ahí, nunca lo pises. Nunca lo pises. Mantente teniendo a Dios en cuenta en tu vida, como lo dice el verso 28. Teniendo en cuenta a Dios en tu vida. Mantente a salvo, glorificando a Dios por todas las cosas buenas que te ha dado. Quita todos tus ídolos. Quita todos tus ídolos. Ya es tiempo, ¿no? Ya es tiempo de que le demos a Dios la honra al 100%. Ya es tiempo de que quitemos esos ídolos que pueden ser tus hijos, que pueden ser tus nietos y cualquier cosa, cualquier ídolo que tú tengas está quitándole su lugar a Dios en tu vida.
Amén. ¿Somos perfectos? No. Todos nos hemos equivocado tal vez y hemos estado en esa lista de los errores, en esa lista horrible de conductas, sí. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hoy te está diciendo que hagas? ¿Qué es en lo que te está removiendo el Espíritu Santo hoy? ¿En qué escalón? ¿En qué escalón vino a hacerte explosión? ¿En qué escalón estás? Padre bendito Dios, te damos gracias, Señor. Hoy queremos darte gracias por ser nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador. Gracias porque enviaste a Cristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias porque nos has dado vida juntamente con Cristo para que podamos estar en luz, para que podamos mantenernos a salvo de todos esas conductas peligrosas que hoy leímos y que tal vez ya las habíamos escuchado, pero las habíamos ignorado. Padre bendito Dios, hoy te damos gracias y te damos gloria, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias, bendito Dios, por ser tus hijos. Gracias. No solamente queremos agradecer las cosas materiales, Señor, sino queremos agradecerte todas las cosas espirituales de las cuales hemos heredado por ser tus hijos. Gracias por la gracia que has venido a derramar y a darnos, Señor. Gracias por todo lo que nos has perdonado. Gracias por todos los lodos de los que nos has sacado. Gracias por la salvación, por mi salvación, Señor. Gracias, Padre, por salvarnos, por redimirnos, por sanarnos. Gracias, bendito Dios, por haber ido a la cruz y dejar ahí todo eso que era un mal para mí. Gracias, Dios bendito, por este tiempo, por tu palabra, por tener el acceso a tu palabra, por no estar ciegos, Señor, por tener esa palabra que es luz a nuestro camino, Señor. Gracias, Padre, por ponernos la luz de nuevo y ayudarnos a ver en dónde estamos mal, en qué estamos mal, qué es lo que hay que corregir. Gracias, Dios, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que está conectada y que está oyendo esta palabra, Señor. Padre, que por medio de tu Espíritu Santo cada uno reciba la exhortación, el consuelo, y que le quede claro a cada quien el camino que debe de tomar, las acciones que debe de tomar. Padre, que no sean intentos, Señor, que sean decisiones. Que dejemos de ser esos hijos que solamente intentan ser santos, sino que seamos santos, Dios. Que decidamos ser santos en todo lo que pensamos, en todo lo que sentimos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí escuchando esta enseñanza y por todos los que la escucharán después, Dios. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas, te doy gracias.
Y te pido que sean abiertos los ojos de su entendimiento de cada uno para que pueda ser revelado en ellos la grandeza de ti, Señor. La grandeza de conocerte, la grandeza de tenerte como Padre. La grandeza de tener tu palabra y recurrir a ella en todo tiempo. Padre, gracias por recordarnos que nuestra posición es más importante que nuestra situación. Gracias, Dios hermoso. Gracias, gracias, porque no hay nada de qué temer en ti, Señor. Porque en ti podemos estar seguros, porque en ti podemos estar confiados y porque así queremos hacerlo. Padre, hoy nos comprometemos a tomar un nuevo camino. A subir de ese sótano en el que nos habíamos metido, y tal vez sin darnos cuenta, Dios. Pero tú eres fiel siempre, tú eres fiel siempre. Y hoy queremos salirnos de ese sótano, Padre, nos comprometemos a hacerlo. Nos comprometemos a hacerlo, nos vamos a salir de ese sótano en el que el diablo estaría feliz de tenernos, pero no le daremos gusto, Padre, nos portaremos como tus hijos, tomaremos esa valentía y tomaremos esa fuerza que tú nos has dado para vencer el pecado, para vencer todas las cosas, porque todo lo podemos en ti, Señor. Y nos mantendremos a salvo bajo tu abrigo, bajo tu presencia, Señor. Nos comprometemos a cuidarnos mucho más. Nos comprometemos a cuidarnos mucho más, Dios. No solamente cuidarnos con un cubrebocas por un virus terrenal. No hay peor virus que no conocerte, que no honrarte. Padre, perdónanos si hemos tenido más cuidado de un cubrebocas que de cuidar nuestra relación contigo. Te bendecimos y te damos gloria hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias a Dios por este tiempo. Amén, amén. Bueno, pues quiero agradecer a todas las personas que han estado dando a Dios lo que es de Dios en todo este tiempo de pandemia. Darles las gracias a todas esas personas que han estado dándole a Dios lo que es de Dios. Dios les multiplique abundantemente toda su obediencia, su fidelidad. Nada les faltará, se los aseguro, nada les faltará. Y oro por cada uno de los que aún no lo han hecho. También oro por ustedes. Oro porque Dios les hable, porque puedan oír a Dios. A veces queremos oír de cerca la voz de Dios, pero estamos lejos. Así es que oro también por cada una de las personas que no lo han podido hacer. Las razones, ustedes las saben, Dios las sabe. Y oro a Dios porque supla sus necesidades y que en ustedes surja ese deseo de apartar lo que es de Dios, para bien propio, para bien de ustedes, como lo dice la palabra de Dios. Así es que seamos obedientes, sigamos siendo fieles, sigamos sosteniendo la obra de Dios, sigamos siendo hijos que les importa verdaderamente las cosas que a Dios le importan. Dios les bendiga y están poniendo ahí los números de cuenta para lo que ustedes quieran, lo que ustedes tengan para darle a Dios lo que le corresponde y que siga siendo apretada, remecida, abundante su cosecha, porque es una promesa de Dios, y dice la palabra de Dios que al justo nada le faltará. Cuando damos a Dios lo que es de Dios, estamos siendo justos con Dios. Estamos siendo justos con su obra. Si tú eres justo, nada te faltará. No tienes de nada de qué preocuparte. Nada. Amén.
nada. Oramos por todos los que necesiten sanidad, Dios les bendiga, Dios los sana, obre Dios en sus vidas y en sus cuerpos, en el nombre de Cristo Jesús. Dios los sane a cada uno de ustedes, porque Dios es el sanador, Dios es el sanador. Amén. Y siga teniendo a Dios en primer lugar. Si usted tiene a Dios como su prioridad, nada le faltará. Créeme que hoy más que nunca, más que la necesidad física, creo que la necesidad mayor que hay ahorita es emocional, es almática, por todo lo que estamos viviendo. Así es que no le niegues la oportunidad a alguien de que se le pueda hablar, de que pueda encontrar el consuelo, ese consuelo perfecto que solamente Dios puede dar. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga, Dios les bendice, tengan milagros, crean en todo lo que Dios les ha prometido y seguimos pendientes y orando por cada uno de ustedes. Dios les bendice y nosotros también.